Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Resolvamos a continuación el siguiente ejercicio. El problema dice lo siguiente. En un tanque, en forma de cono circular recto, invertido, dice, se vierte agua a la razón de 720 centímetros cúbicos por minuto. El tanque tiene una altura de 200 centímetros, perdón, y el radio en la parte superior es de 60 centímetros. Nos hacen dos preguntas. La primera de ellas es, ¿cuán rápido sube el agua, el nivel del agua, cuando el tanque está a un octavo de su capacidad? Y la segunda pregunta que nos hacen es, ¿cuánto se tarda en llenar el tanque? Entonces, podemos más o menos imaginarnos el tanque, ¿no? Es un cono circular recto invertido, cuyo radio dice que es de 60 centímetros y la altura, pues es de 200 centímetros. Y la pregunta que nos hacen, pues es, ¿cuál va a ser la velocidad a la cual está subiendo el agua precisamente cuando o en el momento en el que el cono, o perdón, el tanque se encuentre a un octavo de su capacidad, ¿no? ¿Cuál va a ser la rapidez? Porque si se dan cuenta, pues de alguna forma, pues por la forma del cono, pues se intuye que, por ejemplo, entre más abajo esté, por ejemplo, cuando empieza a subir el agua, cuando se le empieza a vertir, cuando el cono está vacío, pues como digamos, la capacidad que tiene el cono a esta altura, pues va a ser mucho menor que la que tiene a esta altura, ¿no? Entonces el agua va a empezar a subir más rápido acá, pero cada vez conforme vaya subiendo, pues perdón, a mayor altura, ¿sí? A mayor altura, pues el agua va a ir subiendo cada vez más lento, ¿no? Por lo mismo de que la capacidad por así decirlo, del conito que queda aquí abajo, pues es menor. Entonces, no olvidemos, recordemos que el volumen de un cono circular recto de una cierta altura h y radio r, pues se puede calcular con la siguiente fórmula. Es un tercio de pi por radio al cuadrado por la altura. Por lo tanto, el volumen del tanque en cuestión, del tanque que estamos, de nuestro problema, pues es un tercio de pi por el radio al cuadrado, que son 60 centímetros, dice, ¿no? Y la altura, que son 200 centímetros. Entonces, el volumen es de 240.000 por pi centímetros cúbicos. Ahora, se nos pide calcular la velocidad a la cual sube el nivel del agua, o sea, precisamente a la cual sube el nivel del agua, o sea, cuando se encuentra a cierta altura h, pero cuando el tanque está a un octavo de su capacidad y su volumen aumenta precisamente, o el agua que se le está virtiendo, imagínense que el agua pues está precisamente cayendo de una llave, que el flujo es constante y el flujo es de 720 centímetros cúbicos por minuto. Entonces, nuevamente, no olvidemos como que la idea del ejercicio. Tenemos aquí el tanque en forma de cono circular recto. La altura del tanque pues es de 200 centímetros de altura y de radio tiene 60 centímetros. Entonces, conforme vaya transcurriendo el tiempo, pues el tanque se va a ir llenando, ¿no? Pero como les decía, a mayor altura, ¿sí? A mayor altura, pues la velocidad con la que se va a ir llenando el tanque pues va a ser más lento precisamente porque el radio va a ir aumentando hasta llegar precisamente a 60, ¿no? ¿Sí? Entonces, con toda esta información, pues nosotros tenemos ya la capacidad total del tanque y bueno, y nos queremos calcular precisamente la velocidad cuando la capacidad sea de un octavo. Entonces, pues vamos a ver cuál es qué capacidad va a tener en su octava, o cuál es la octava parte de su capacidad, ¿no? La octava parte de su capacidad, pues es esto, que son 30.000, por pi, centímetros cúbicos. Por cuestiones de comodidad vamos a dejar expresado el producto y ya después al final vamos a multiplicarlo para encontrar una cantidad aproximada, ¿va? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, pues ahora sí a hacer un bosquejo un poco más formal de todo esto. Entonces tenemos nuestro cono acá,
¿sí? Un cono circular recto. El radio superior del cono, bueno, el radio de la base del cono, pero como está invertido nuestro tanque, pues es de 60 centímetros cúbicos, 60 centímetros, perdón. La altura del cono pues va a ser de 200 centímetros, ¿sí? Y entonces ahora sí, este, eh, lo que tenemos que encontrar nosotros es precisamente la velocidad a la cual está aumentando el agua cuando la altura, este, o bien cuando el tanque se encuentre a un octavo de su capacidad. Entonces ahí una de las incógnitas que vamos a tener que hallar, pues es precisamente esta altura, ¿no? O sea, cuando el tanque se encuentra a una octava parte de su capacidad, a qué profundidad vamos a tener de agua, ¿no? ¿Qué profundidad de agua vamos a tener allá? Observemos que la altura la vamos a ir midiendo ahora, por así decirlo, al revés, de abajo hacia arriba, precisamente pues por comodidad, porque si se dan cuenta, si nosotros, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en este pequeño conito, entonces, y medimos la altura de acá hasta acá, ¿sí? El respectivo a esta, una H0, por ejemplo, pues es muy fácil hallar su volumen, ¿no? Es muy fácil hallar su volumen. Al rato vamos a ver que el radio que va a estar implicado acá tiene mucha relación con esta altura, ¿sí? Entonces la altura la vamos a estar midiendo de abajo hacia arriba, por así decirlo. Conforme vaya aumentando el nivel del agua, ahí vamos a ir tomando la altura, ¿sí? De tal manera que cuando la altura sea precisamente de 200 centímetros, pues el tanque significa que ya está completamente lleno. Observemos algo interesante. Notemos que en un determinado tiempo, en un determinado momento después de que se empezó a vertir el agua, pues la profundidad, por así decirlo, de agua que ya tenemos y este radio R, pues dependen del tiempo, ¿no? Sí, por ejemplo, si ya pasaron 10 minutos, pues puede ser que el tanque se encuentre, por ejemplo, a esta capacidad. Entonces, para esos 10 minutos, pues vamos a tener un cierto tiempo, una cierta altura, perdón, de la profundidad de agua que ya tenemos y un cierto radio, ¿no? Y así, ¿no? Conforme vaya pasando el tiempo, pues el tanque se va a ir llenando cada vez más y más hasta llegar a su límite. Entonces, una, un primer paso que tenemos que hacer, si se dan cuenta, pues conforme pasa el tiempo tenemos, por así decirlo, dos incógnitas, la altura y el radio, por así decirlo, el radio de la capacidad que tienen, bueno, de la cantidad de agua que tienen en ese momento. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar la proporcionalidad de triángulos, ¿sí? Entonces, notemos que precisamente a cierto determinado tiempo, aquí tenemos un triangulito que es proporcional a este otro triángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces, que es precisamente esto que hice acá. Entonces, ahí lo que tenemos es la la siguiente proporción, una igualdad entre razones. El radio menor es a 60, como la altura h, precisamente en ese tiempo, pues va a ser a 200, ¿no? Entonces eso nos lleva a que el radio menor pues va a ser igual a 60 sobre 200 por h, ¿sí? Entonces esto lo que nos permite hacer precisamente es poner el radio en términos de la altura, ¿no? Entonces en determinado tiempo, el nivel del agua, pues por así decirlo, que queda, o el volumen de agua que tenemos precisamente después de haber transcurrido un determinado tiempo, pues se puede expresar completamente en términos de la altura o también podría ser expresado completamente en términos del radio, ¿no? En este caso lo ponemos en términos de la altura porque es lo que vamos a necesitar. Muy bien, entonces aquí ya tenemos el radio del nivel de agua en un determinado tiempo en términos de la altura también, ¿no? Entonces, el volumen del tanque a una determinada altura, ahora sí ya puede ser calculado, ¿no? Porque si se dan cuenta, en un determinado tiempo, por ejemplo, pasados 10 minutos, pues por ejemplo, supongamos que el tanque anda por acá, perdón, el nivel del agua anda por acá, entonces para saber cuánto de agua teníamos en ese momento, pues tendríamos que conocer el radio en ese momento, o sea, ahí, y también la altura, ¿verdad? La profundidad.
Pero entonces, precisamente gracias a esto, pues ya también lo podemos conocer de forma más fácil solamente conociendo la altura. ¿Por qué? Porque acabamos de poner R en términos de H. Entonces el volumen del tanque a una cierta determinada altura, pues es precisamente un tercio por pi por la expresión de R en términos de H, 60 sobre 200, que es lo mismo que 6 sobre 20, por H al cuadrado, por la altura. Y esto es equivalente a 36 por pi por H al cubo entre 3 por 400. ¿Sí? Muy bien, entonces eso nos lleva a la siguiente expresión. El volumen del tanque a un determinado tiempo y por ende a una determinada altura, pues es de 3 sobre 100 por pi por H al cubo. Ahora entonces, hallemos la profundidad H0 o precisamente el nivel H0, la altura H0, que va a tener el tanque cuando éste se encuentre a una octava parte de su capacidad. Entonces, para hacer eso, pues es muy fácil, ¿no? Porque simplemente lo que nosotros ya sabemos es qué volumen tiene el tanque en su octava parte, o cuando se encuentra a una octava parte de su capacidad. Ya lo habíamos encontrado hasta aquí arriba. Habíamos dicho que era 30.000 por pi centímetros cúbicos. Entonces simplemente tenemos que sustituir en esta formulita ese volumen y tenemos que despejar a h, ¿verdad? Entonces, pues haciendo las sustituciones y despejando a h sub 0 al cubo, nos queda que h0 es igual a 100 centímetros, ¿no? ¿Sí? Entonces, en efecto, la, la capacidad de, perdón, la altura del, o la profundidad del agua que va a tener cuando el tanque se encuentra a una octava parte de su capacidad, pues va a ser precisamente 100 centímetros, ¿sí? De hecho, pues está como a la mitad de la altura del tanque, ¿no? Lo que nos dice. Entonces, pues ahora sí, nuevamente, ¿no? Notemos que ya utilizamos precisamente el volumen del tanque a una octava parte de su capacidad. Ya sabemos cuál va a ser la altura del tanque cuando éste se encuentra a una octava parte de su capacidad. Y recordemos que precisamente, ¿no? Conforme el tiempo pasa, conforme el tiempo transcurre, el volumen de agua dentro del tanque y precisamente la profundidad es de ese volumen de agua, o bien el nivel del agua en el tanque, pues va a ir aumentando, ¿no? A mayor tiempo, pues se va a ir llenando el tanque. Entonces vamos a tener, conforme el tiempo vaya avanzando, el tanque se va a ir llenando, ¿no? Entonces el volumen va a ser mayor, la altura precisamente pues va a llegar a ser los 200 centímetros que mide el tanque. Y entonces eso nos permite, en primera, ¿no? Entonces el volumen y la altura dependen del tiempo, ¿sí? Van cambiando con respecto al tiempo. Y entonces ahora lo único que hacemos es derivar precisamente esta formulita, esta de acá, con respecto del tiempo. Y del lado izquierdo pues tenemos precisamente la razón de los litros o bien la cantidad de litros de centímetros cúbicos de agua que entran conforme pasa el tiempo, ¿no? Y del otro lado, fíjense que en algún momento nos va a quedar precisamente la velocidad a la que está aumentando el nivel del agua, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer, bueno, aquí lo que hacemos es derivar esto, ¿no? Derivar el lado izquierdo, derivamos también el lado derecho, y entonces en el lado derecho pues aplicamos la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, lo que nos queda precisamente es 3 por h al cuadrado por la derivada de h con respecto del tiempo. Aquí, precisamente es donde aparece la velocidad a la cual está aumentando el nivel del agua en un cierto momento, ¿no? En un cierto h. Entonces, aquí nada más terminando de simplificar esto, nos queda 9 sobre 100 por pi por h al cuadrado por la derivada de h, la derivada de la altura con respecto del tiempo, ¿sí? Esto, pues la interpretación precisamente, acuérdense que es la velocidad, ¿no? La derivada de una función que describe la posición de una partícula, por así decirlo, con respecto del tiempo, pues es simplemente la velocidad a la cual se mueve la partícula. Entonces, a lo que nos lleva esto
pues es precisamente a que la derivada de h con respecto del tiempo, pues es 100 entre 9 por pi por h al cuadrado, ¿sí? Por la derivada del volumen con respecto del tiempo. Esto nuevamente es precisamente la razón a la cual se está vertiendo agua en el tanque, ¿no? Con respecto del tiempo. Entonces, como nosotros queremos conocer precisamente cuál es la velocidad en el momento en el que el tanque se encuentra a una octava parte de su capacidad, que eso significaba que el tanque precisamente o la cantidad de agua del tanque era una altura de h sub 0 igual a 100 centímetros cúbicos, ¿sí? Esto de acá, ¿no? Este h, ¿sí? Entonces eso significa que simplemente tenemos que hallar la derivada en ese punto, ¿no? Entonces la derivada en ese punto, en h sub 0 igual a 100, pues es simplemente, pues nada más, bueno, ya aquí calculamos la derivada, nada más sustituimos y esto es igual a, aproximadamente igual a 0.25, perdón, 0, que es 2546 décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos centímetros por minuto, ¿no? Entonces, pues si se dan cuenta, eh, pues es casi una cuarta parte del centímetro por minuto, ¿no? O sea, sube aproximadamente un cuarto de centímetro por minuto. En ese momento, ¿no? En ese momento. Que es algo pues de esperarse, ¿no? Porque precisamente por la forma del cono, o sea, cuando el cono estaba completamente vacío, pues digamos, la parte de abajo del tanque, pues es apenas como muy delgado, ¿no? Entonces, en este momento, cuando empieza a entrar el agua, pues en este momento el agua va a empezar a subir muy rápido, pero conforme avance el tiempo, pues va a empezar a subir cada vez más lento, precisamente porque el volumen, digamos, o el ancho del tanque, pues va a ir aumentando, ¿no? Entonces, la rapidez con la que sube el agua, pues va a ser cada vez menor, va a ir disminuyendo, ¿sí? Y bueno, finalmente la última pregunta que nos hacían era el tiempo que demoraba en llenarse el tanque. Pues nosotros sabemos que el agua se está vertiendo a una razón de 720 centímetros cúbicos por minuto y sabemos que la capacidad total del tanque pues es de 240.000 por pi centímetros cúbicos. Entonces pues simplemente tenemos que hacer una división, ¿no? De 240.000 por pi centímetros cúbicos entre 720.000 centímetros cúbicos sobre minuto. Y lo que obtenemos es que el tiempo que va a tardar en llenarse el tanque es de aproximadamente 1047.19 minutos en llenarse, ¿no? Entonces, eso entre 60 nos da un aproximado de 17 horas, ¿no? Un aproximado de 17 horas en llenarse el tanque. Si la razón en la que se está virtiendo agua es de 720 centímetros cúbicos por minuto. Muy bien, entonces con esto pues hemos respondido a las dos preguntas que nos hacían, que era determinar la velocidad a la cual aumentaba el nivel del agua cuando el tanque se encontraba a una cierta determinada capacidad y el tiempo que va a demorar en llenarse el tanque.